Tras despertar de un coma, mi cuerpo se sentía rígido. Escuché vagamente la fría discusión de mi esposo y mi suegra. Cuando desconectamos el soporte vital, me vi obligada a cerrar los ojos, fingiendo dormir. Hasta que una enfermera se acercó y me susurró: la ayudaré a escapar, porque ellos no saben. Antes de que empiece la historia, por favor escriban en los comentarios desde qué lugar están viendo. No olviden darle like y suscribirse para que este canal siga creciendo y pueda ofrecerles historias más interesantes. Han pasado 30 días desde que mi padre fue declarado desaparecido y fallecido. La policía concluyó que la pequeña embarcación que mi padre solía usar para pescar en el lago detrás de nuestra villa privada se volcó debido al mal tiempo. Su cuerpo aún no ha sido encontrado, tragado por la oscura y fría profundidad del agua. Desde ese día, mi mundo se derrumbó. Perdí al único padre que tenía, mi pilar, mi protector más grande. En medio de ese inmenso dolor, me sentí afortunada por mi esposo. Mateo siempre estuvo a mi lado. Mateo es el hombre con el que me casé hace 3 años. Siempre ha sido gentil, atento y parecía amarme profundamente. Mi suegra, Isabela, también vino a vivir con nosotros desde que mi padre desapareció. Siempre me preparaba té caliente cada noche, me abrazaba cuando lloraba y me decía que descansara mucho. Desde fuera, mi vida parecía un retrato de una familia que se apoyaba mutuamente en medio de una tragedia. Sin embargo, detrás de los muros de nuestra majestuosa casa, había una extrañeza que se infiltraba lentamente y erosionaba mi cordura. Todo comenzó con un mensaje de texto que mi padre envió a mi teléfono, exactamente 3 horas antes de la hora estimada de su muerte por la policía en el lago. El mensaje era muy extraño e inusual. Mi padre no era del tipo que enviaba mensajes crípticos. El mensaje solo contenía una secuencia de números y una frase corta: 04118922, solo para mi hija. Al principio, pensé que mi padre se había equivocado de número, o que su teléfono se había pulsado accidentalmente en su bolsillo. Pero después de que mi padre fue declarado muerto, el mensaje me siguió persiguiendo. ¿Por qué mi padre me enviaba esos números? ¿Qué significaba la frase «solo para mi hija»? Le pregunté a Mateo varias veces, pero él solo me abrazaba, y decía que mi padre quizás empezaba a volverse senil o que tecleaba sin sentido antes del accidente. Mateo me dijo que no le diera demasiadas vueltas para no estresarme más. Sin embargo, mi instinto de hija me decía lo contrario. Una tarde, mientras Mateo estaba en la oficina y mi suegra dormía la siesta, decidí ordenar las pertenencias de mi padre que la policía había logrado recuperar de la villa. Mientras revisaba el maletín de mi padre, encontré una pequeña caja negra. Dentro había una tarjeta de memoria de una cámara de salpicadero o dashcam de un coche. Fruncí el ceño. No era una memoria del coche de mi padre, sino una memoria de repuesto del coche de Mateo. La curiosidad superó mi tristeza. Llevé la tarjeta de memoria a mi habitación. Cerré la puerta con llave y la inserté en mi portátil. Mis manos temblaban mientras abría la lista de archivos de video. La mayoría contenía grabaciones de viajes normales. Sin embargo, mis ojos se detuvieron en un archivo grabado el mismo día de la desaparición de mi padre. La hora en pantalla marcaba la tarde. La misma hora en que se estimaba que mi padre se había ahogado. Reproduje el video. La cámara del salpicadero mostraba el coche de Mateo aparcado en una zona arbolada que daba directamente a nuestro lago de la villa. Mi corazón latía con fuerza. Mateo me había dicho que ese día estaba en el centro de la ciudad gestionando una reunión con un cliente, mientras que mi suegra dijo que estaba en una reunión de mujeres. ¿Por qué el coche de Mateo estaba en la villa de mi padre? El video no mostraba imágenes claras porque estaba obstruido por la vegetación, pero el micrófono de la dashcam capturaba el sonido del exterior del coche con gran claridad. Contuve la respiración al oír la voz de mi esposo. Asegúrate de que no queden rastros. La voz de Mateo sonaba fría, muy diferente al tono gentil que solía usar conmigo. Isabela ya ha recogido sus cosas. Date prisa y termina tu asunto con ese viejo terco. No tenemos mucho tiempo antes de que cambie su testamento, respondió una voz femenina. Me tapé la boca con ambas manos. Era la voz de mi suegra, Isabela. Las lágrimas cayeron inmediatamente, mojando mis mejillas. Mi cuerpo temblaba violentamente. ¿Qué hacían allí? Vieron a mi padre ahogarse y se quedaron callados, o peor aún. ¿Fueron ellos los causantes de que mi padre se ahogara? Mi mente daba vueltas sin control. Recordé algo que sucedió 2 semanas antes de la muerte de mi padre. Mi padre se enfadó de repente y despidió al señor Ricardo, el vigilante de nuestra villa que había trabajado durante 20 años. En ese momento mi padre no dio ninguna razón clara, simplemente se encerró en su estudio. Pero ahora recuerdo que fueron Mateo e Isabela quienes sugirieron el despido del señor Ricardo.
Dijeron que el señor Ricardo era viejo, bebía a menudo y robaba cosas de la villa. Mi padre finalmente despidió al señor Ricardo, dejando la villa completamente desprotegida el día que mi padre desapareció. Todo empezaba a tener sentido. Esto no fue un accidente, fue un plan meticulosamente orquestado. Mateo e Isabela habían eliminado al único testigo en la villa. Luego fueron a ver a mi padre en ese fatídico día. Lloré sin sonido frente a la pantalla de mi portátil. El esposo que tanto amaba, el hombre que siempre me abrazaba mientras dormía, resultó ser un monstruo que escondía su verdadero rostro tras una máscara de afecto. Debía llevar esta prueba a la policía. Debía enviarlos a la cárcel. Con manos temblorosas, saqué la tarjeta de memoria y la escondí en el bolsillo de mi chaqueta. Borré el historial de reproducción de video en el portátil y me apresuré a ordenar todo. Esa noche, Mateo regresó como de costumbre. Me besó la frente y me preguntó cómo había estado mi día. Intenté forzar una sonrisa, intenté comportarme lo más normal posible. Sin embargo, la repulsión y el miedo en mi pecho no podían ocultarse por completo. Mientras cenábamos, la mano de Mateo de repente dejó de servir la comida. Me miró con sus penetrantes ojos de águila. Cariño, te ves pálida. Tus manos no paran de temblar. ¿Qué pasa? ¿Sigues pensando en tu padre?, preguntó Mateo, con una voz grave que me llegaba hasta los huesos. Mi suegra, sentada frente a la mesa, también me miró. Su mirada ya no era maternal, sino inquisitiva y llena de sospecha. Sí, hija, te ves inquieta desde esta tarde. ¿No has entrado al estudio de Mateo, verdad?, reprendió mi suegra. No, señora, solo he dormido poco, respondí tartamudeando. Inmediatamente bajé la mirada, sin atreverme a cruzar sus miradas. Sabía que Mateo era un hombre muy perspicaz. Seguramente podía leer mi pánico. Tenía que salir de esta casa mañana muy temprano, con la excusa de comprar flores para la tumba de mi padre. Luego iría directamente a la comisaría. A la mañana siguiente, mi plan parecía ir sobre ruedas. Mateo se fue a la oficina más temprano, y mi suegra estaba ocupada en el jardín trasero. Tomé las llaves de mi coche con las manos sudorosas y frías, encendí el motor y salí del garaje. Mi corazón latía con fuerza pensando que pronto enviaría a mi propio esposo a la cárcel. Pero mientras bajaba a toda velocidad por la carretera inclinada y sinuosa, sucedió algo terrible. Al pisar el freno para reducir la velocidad, el pedal se sintió vacío. ¡Se había ido! Pisé una y otra vez frenéticamente, bombeando el pedal con todas mis fuerzas. Pero mi coche no disminuyó la velocidad en absoluto. De hecho, la velocidad aumentó debido a la empinada pendiente descendente. El pánico me invadió. Intenté tirar del freno de mano, pero la palanca se atascó y no se movió. Sudor frío me empapó todo el cuerpo. Adelante había una curva cerrada y un precipicio abierto. Giré el volante con todas mis fuerzas para evitar un coche que venía en sentido contrario, pero mi coche perdió el control. El chirrido ensordecedor de los neumáticos se mezcló con mis gritos. El paisaje frente a mis ojos giraba rápidamente. Mi coche chocó contra la barrera de contención a gran velocidad, rebotó y volcó varias veces antes de golpear un gran tronco de árbol con un estruendo ensordecedor. Los cristales estallaron, el metal chocó, y un dolor insoportable me golpeó el pecho y la cabeza. Mi visión se desvaneció lentamente. Los sonidos a mi alrededor se desvanecieron y gradualmente todo se volvió oscuridad. Lo último que recuerdo fue la fría sonrisa de mi esposo en la mesa de la cena. Oscuro, frío, silencio. Sentí como si estuviera flotando en un vacío sin fin. Intenté abrir los ojos, pero mis párpados se sentían como plomo. Intenté mover los dedos, pero ningún músculo de mi cuerpo respondía a las órdenes de mi cerebro. Estaba atrapada dentro de mi propio cuerpo. Pero, extrañamente, mi audición se recuperó gradualmente. El primer sonido que escuché fue un ritmo monótono, el sonido de una máquina de monitoreo cardíaco, pip. Luego sentí un suave toque en mi brazo. Alguien estaba cambiando mi vendaje y ajustando la vía intravenosa en mi vena. El olor característico de un hospital. Una mezcla de desinfectante y el olor a suelo recién encerado me picó la nariz. Aguante, señora. Ya ha pasado el momento crítico, susurró una voz femenina suave. Por el tono de su voz, supe que era una enfermera. Quería gritar, quería llorar y pedirle que llamara a la policía. Quería decir que el accidente no fue una casualidad, sino un intento de asesinato, pero mis labios permanecieron sellados. El médico había mencionado esta condición en un artículo médico que había leído, síndrome de enclaustramiento o locked-in syndrome. Mi cuerpo sufrió parálisis temporal debido a un traumatismo cráneoencefálico severo y los efectos de la anestesia. Sin embargo, mi conciencia estaba completamente intacta. De repente, se oyó el chirrido de la puerta de la habitación de UCI al abrirse.
Pasos pesados y el sonido de tacones entraron en mi habitación. Esos pasos se detuvieron justo al lado de mi cama. El aire en la habitación se volvió más pesado y asfixiante. ¿Cómo está, enfermera? Era la voz de Mateo. La voz del hombre que una vez prometió en el altar protegerme toda la vida. La paciente todavía está en coma. Señor, sus signos vitales son estables, pero su cerebro aún no muestra respuesta para despertar. Permítame salir un momento a buscar más líquido intravenoso, respondió la enfermera cortésmente. Escuché los pasos de la enfermera alejarse, pero la puerta no se cerró del todo. Parece que la enfermera todavía estaba detrás de la cortina divisoria dentro de la habitación. Después de unos segundos de silencio, la voz de mi suegra rompió la quietud. ¿Por qué no fue el freno suficiente para matarla?, siseó Isabela. Su tono estaba lleno de frustración y odio desnudos. Pasamos toda la noche cortando los cables del freno, y esta maldita mujer todavía respira. Desconéctale el soporte vital ahora mismo, Mateo. Que todo esto termine de una vez. Cada palabra pronunciada por mi suegra me atravesaba el corazón como una daga. Realmente lo planearon. Mi propio esposo saboteó mi coche. El hombre que me besaba la frente todas las noches antes de dormir es el mismo hombre que deseaba mi muerte. Las lágrimas no podían fluir de mis párpados cerrados, pero mi alma gritaba de dolor. No digas locuras, madre, respondió Mateo con voz ahogada pero firme. Las cámaras de CCTV del hospital están en todas partes. No podemos matarla con nuestras propias manos aquí. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que esperar? Si se despierta y recuerda lo del archivo de video en la memoria, estaremos acabados. Mateo, seguramente ya vio la grabación nuestra en el lago. Por eso actuó tan raro anoche, incriminó mi suegra con pánico. Escuche, madre. La voz de Mateo se acercaba cada vez más a mi rostro. Podía sentir su aliento cerca de mi oído, haciéndome sentir una náusea insoportable. No podemos matarla ahora. Ese viejo ya cambió todos los activos, el dinero de la empresa y su herencia por cientos de kilos de oro de Antam. Lo escondió en una caja fuerte secreta cuya ubicación desconocemos. ¿Y qué tiene que ver eso con esta mujer?, preguntó mi suegra impaciente. Porque el código solo lo saben ese viejo y Natalia. Silencio, espetó Mateo con un susurro áspero. Ese viejo le envió el código de ubicación a su teléfono antes de que pudiera tirarlo al lago. El teléfono de Natalia está ahora bloqueado por su huella dactilar y su rostro. Si Natalia muere ahora, el teléfono se bloqueará para siempre y nunca podremos encontrar dónde está escondida la caja fuerte de oro. La necesitamos viva. Al menos hasta que abra la boca sobre el código. Mi pecho se apretó de rabia e incredulidad. Entonces, ¿todo esto es por el oro? Todo el amor, los abrazos y las promesas dulces durante nuestros 3 años de matrimonio fueron solo una tapadera para apoderarse de la fortuna de mi padre. Mataron a mi padre porque no quería entregarle su fortuna a Mateo, que era derrochador y tenía muchas deudas, y ahora me torturan porque soy la clave para abrir su cofre del tesoro. Pero, ¿y si se despierta y va directamente a la policía?, objetó mi suegra, su voz temblando de ansiedad. La llevaremos a casa con el pretexto de su recuperación. Tan pronto como se despierte, la obligaré a abrir el teléfono y a decirnos dónde está la caja fuerte. Una vez que obtengamos el oro, yo misma me aseguraré de que siga a su padre al fondo del lago, dijo Mateo con un tono frío y desalmado. Destrozada. Mi corazón se hizo añicos. Este hombre no es humano, es un demonio disfrazado. El miedo paralizante se extendió por cada célula de mi cuerpo. Me llevarán a casa, me torturarán y me matarán en mi propia casa. Nadie puede ayudarme. La policía cree que esto fue solo un accidente de tráfico. Estoy completamente sola. Espero mi propia muerte. Los pasos de Mateo y mi suegra se oyeron alejarse hacia la ventana. Continuaron debatiendo en voz muy baja sobre los planes de trasladar mi cuidado a casa. En ese mismo instante, sentí a alguien acercarse a mi cama. Sus pasos eran muy lentos, casi inaudibles. Volvió a oler el antiséptico. Era la enfermera de antes. Se inclinó mucho. Sus labios casi rozaban mi oído. Lo escuché todo. Susurró con voz temblorosa pero llena de firmeza. Me llamo Lara. Debes fingir amnesia. ¿No muestres que recuerdas algo? Si se enteran de que recuerdas lo del video o el código de la caja fuerte, te matarán hoy mismo. Te ayudaré a salir de aquí. Mi cuerpo no podía reaccionar de ninguna manera, pero en mi corazón una chispa de esperanza brillante se encendió de repente. Esta enfermera, una extraña a la que no conocía en absoluto, estaba dispuesta a arriesgar su trabajo y su vida para salvarme. El miedo fue gradualmente reemplazado por la determinación de sobrevivir. Poco después, Mateo y mi suegra volvieron a acercarse a mi cama.
Lara, con agilidad, retomó su papel, tocó mi brazo y masajeó suavemente mis dedos. Por arte de magia, gracias al masaje de Lara o al efecto de la anestesia que comenzaba a desvanecerse, pude mover lentamente mis párpados. La luz de la lámpara de la UCI penetró en mi retina. Gemí suavemente. Una voz ronca y débil salió de mi garganta. «Mi querida Natalia, ¿ya despertaste?», exclamó Mateo con un tono falso que sonaba tan lleno de amor. Me agarró la mano con fuerza. Su toque me daban ganas de gritar de repulsión, pero recordé el mensaje de Lara. Parpadeé, mirando el rostro de mi esposo con una mirada vacía. Puse cara de confusión y miedo. «¿Quién eres? ¿Dónde estoy?», pregunté, con una voz temblorosa que sonaba muy convincente, incluso para mis propios oídos. Mateo se quedó en silencio. Mi suegra dio un paso atrás con cara de sorpresa. Lara intervino rápidamente con la profesionalidad de un profesional de la salud. «Disculpen, señor y señora. Por favor, no presionen a la paciente». Según los escáneres cerebrales, la paciente sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza. Sufre de amnesia retrógrada. Su memoria de los últimos meses, o incluso más, probablemente se ha perdido temporalmente debido al trauma. Mateo y mi suegra se miraron. Pude ver los músculos de la mandíbula de Mateo relajarse. El brillo en sus ojos cambió de preocupación a un gran alivio. Creían. Realmente pensaron que el recuerdo del asesinato de mi padre y de mi accidente se había borrado de mi cabeza. «Está bien, cariño», dijo Mateo suavemente, mientras me acariciaba el pelo. «Soy tu esposo. ¿Tuviste un accidente? Descansa. Te llevaré a casa y te cuidaré hasta que recuerdes todo». Detrás de mi mirada vacía, juré en mi corazón. «No iré a casa contigo, Mateo. Me iré esta noche y volveré para destrozarlos a los dos hasta que no quede nada». La noche descendió lentamente sobre el edificio del hospital, trayendo consigo una atmósfera de silencio espeluznante en los pasillos de la unidad de cuidados intensivos. Desde la tarde, he estado actuando mi papel de mujer amnésica. Mi esposo y mi suegra entraron en mi habitación con un neurólogo. A través de mis ojos entrecerrados pude ver a mi esposo forzando una sonrisa amable y repugnante mientras hablaba con el doctor. Mi esposo insistió en que quería llevarme a casa a la mañana siguiente. Alegó que el cuidado en casa, rodeada de familia y un ambiente familiar, me ayudaría a recuperar la memoria perdida más rápidamente. El doctor inicialmente se negó y recomendó que me observaran en el hospital al menos durante una semana más, dada la gravedad del golpe en mi cabeza. Pero con la riqueza y la influencia que poseía, mi esposo logró presionar a la dirección del hospital, firmó el alta forzosa y prometió contratar a la mejor enfermera privada para que me cuidara en casa. Al escuchar esa decisión, mi sangre pareció congelarse. Sabía exactamente lo que significaba el cuidado en casa para ellos. Era un billete para la tortura sin testigos. Tan pronto como la puerta de nuestra casa se cerrara, mi esposo ya no sería amable. Me torturaría mental y físicamente, hasta que le dijera la ubicación de la caja fuerte de oro y el código secreto que mi padre dejó. Y después de eso, se desharía de mí sin dejar rastro. Después de que terminara la hora de visitas, mi esposo se acercó a mi cama. Me acarició la mejilla con el dorso de la mano. Una caricia que antes siempre me hacía sentir segura, pero que ahora me revolvía el estómago y me provocaba arcadas. «Me voy a casa ahora, cariño», susurró mi esposo en un tono muy bajo, casi como el silbido de una serpiente venenosa. «Mañana por la mañana, muy temprano, te recogeré. Volveremos a nuestra casa». Me besó la frente, luego se dio la vuelta y salió de la habitación con mi suegra. Tan pronto como la puerta se cerró y sus pasos desaparecieron al final del pasillo, mi respiración contenida finalmente escapó en un suspiro de desesperación. Las lágrimas que había estado conteniendo cayeron, mojando la almohada. Mi cuerpo dolía terriblemente. Mis huesos parecían triturados, pero el dolor no se comparaba con el miedo que se apoderaba de mi alma. Mañana por la mañana es la fecha límite de mi vida. Si no me voy de este lugar esta noche, nunca volveré a ver el amanecer como una persona libre. La habitación volvió a quedar en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared y el sonido de la máquina de monitoreo cardíaco a mi lado. Unas 2 horas después, cuando el hospital estaba completamente vacío, la puerta de mi habitación se abrió sin hacer ruido. Una figura femenina entró con movimientos rápidos y cautelosos. Era Lara, la enfermera que me había susurrado una promesa de salvación en mi oído esa tarde. Lara se acercó inmediatamente a la cama. Su rostro parecía tenso, pero lleno de determinación. En su mano había una bolsa de tela de tamaño mediano. «¿Está lista?», preguntó Lara en voz baja. Sus ojos me miraron fijamente. «Su esposo ya ha gestionado toda la documentación para su alta para mañana por la mañana. Si no nos movemos ahora, no tendrá otra oportunidad.
La seguridad en la UCI esta noche está floja debido a una operación de emergencia en el piso de abajo. Esta es nuestra única oportunidad. Asentí débilmente. Ayúdame, Lara. No quiero morir en sus manos. Respondí con voz ronca y temblorosa. Lara actuó de inmediato. Con mucho cuidado, sacó la aguja intravenosa de mi dorso. Un dolor agudo me picó la piel, haciéndome jadear de dolor, pero me mordí el labio inferior con fuerza para no emitir ningún sonido. Lara luego presionó la zona de la inyección con una bola de algodón con alcohol y aplicó un esparadrapo. Después, abrió la bolsa de tela que llevaba y sacó un uniforme de enfermera azul claro, completo con una mascarilla médica que cubría el rostro y un gorro de enfermera. Póntelo. Quizás te quede un poco grande, pero disimulará su identidad ante las cámaras de vigilancia y el personal de seguridad en el pasillo. Te ayudaré a ponerte de pie, dijo Lara mientras me apoyaba. El proceso de ponerme la ropa fue una tortura increíble. Cada vez que movía los hombros y las piernas, un dolor insoportable se extendía por todos mis nervios. Los moretones en todo mi cuerpo por el accidente automovilístico aún estaban muy frescos. Mi cabeza latía intensamente hasta que mi visión se nubló momentáneamente. Sin embargo, la adrenalina y el miedo a la muerte me obligaron a seguir moviéndome. Con la ayuda de Lara, finalmente logré ponerme el uniforme de enfermera. Lara me colocó una mascarilla médica en la cara, dejando solo mis ojos a la vista. Escúcheme bien, dijo Lara, mirándome fijamente a los ojos. Saldremos por la puerta de emergencia al final de este pasillo, y luego bajaremos por la escalera de emergencia hasta el aparcamiento subterráneo. Mi coche está allí. Debe agachar la cabeza. Camine un poco cojeando, no pasa nada. Siempre y cuando no mire hacia las cámaras de vigilancia. Si alguien pregunta, déjeme responder. Asentí en señal de comprensión. Lara me guió fuera de la habitación de la UCI. El pasillo del hospital se sentía muy frío y espeluznante. Las luces de neón parpadeaban suavemente, reflejando nuestras sombras en el suelo brillante. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentí que iba a saltar de mi pecho. Cada vez que oía pasos a lo lejos o el sonido de las ruedas de una camilla de pacientes siendo empujada, instintivamente agarraba el brazo de Lara con fuerza. Nos escondimos detrás de un carro de medicamentos, pegados a la pared, evitando los focos de las linternas del personal de seguridad que patrullaba por la noche. El viaje por las escaleras de emergencia fue la parte más tortuosa. Mis piernas temblaban violentamente, incapaces de soportar mi propio peso. Casi me caigo varias veces, pero Lara me sostuvo hábilmente. Me rodeó la cintura y me permitió apoyarme completamente en ella. Sudor frío me empapó la frente bajo la mascarilla médica opresiva. Después de pasar 4 pisos que parecieron un infierno, finalmente llegamos al aparcamiento subterráneo, tenue y con olor a humedad. Lara me guió hacia un viejo sedán plateado. Abrió la puerta del pasajero delantero y me ayudó a entrar. Luego corrió rápidamente al asiento del conductor. Tan pronto como el motor arrancó y salimos del aparcamiento del hospital, recosté mi cabeza en el asiento del coche, jadeando. Pero mi sensación de seguridad solo duró unos segundos, mientras el coche se alejaba por las calles vacías y oscuras de la ciudad. Una paranoia extrema se apoderó de mi cordura. Mis ojos no dejaban de mirar los espejos laterales y delanteros. Cada vez que veía un par de faros aparecer detrás de nosotros, contenía la respiración y bajaba la cabeza profundamente. Sentí que mi esposo estaba en ese coche. Sentí que se había dado cuenta de mi huida. Estaba rastreando mi paradero y nos estaba persiguiendo para matarme en esta calle desierta. Lara, gira a la izquierda aquí. Da la vuelta hacia esa callejuela. Grité de repente con voz temblorosa al ver un coche negro que nos seguía desde hace varios minutos. Lara se sorprendió, pero rápidamente giró bruscamente hacia un estrecho callejón oscuro, evitando el coche negro que de hecho pasó de largo. Lara detuvo el coche por un momento en el borde de la carretera desierta, mirándome con simpatía. Mi respiración seguía agitada, mis manos temblaban violentamente, apretando mis propias rodillas. Está a salvo ahora. Hemos salido de su alcance, dijo Lara tratando de tranquilizarme. Pero no podemos seguir dando vueltas sin rumbo por la ciudad. No tengo mucha gasolina. Debe decirme a dónde debemos ir a escondernos. ¿Tiene algún amigo cercano o familiar en quien pueda confiar? Las preguntas de Lara me hicieron quedarme en silencio. ¿A dónde ir? No llevaba teléfono, ni dinero, ni siquiera mi tarjeta de identificación. No podía ir a casa de mis amigos porque mi esposo los conocía a todos. Mi esposo seguramente iría a sus casas una por una. Tampoco podía alquilar una habitación de hotel sin identificación y efectivo. Estaba completamente sola y acorralada. En medio de esa desesperación asfixiante, el recuerdo de mi conversación con mi suegra en el hospital volvió a girar en mi cabeza. Lo planearon todo, sabotearon mi coche,
Y antes de eso, despidieron al vigilante de la villa de mi padre para que no hubiera testigos cuando ahogaron a mi padre. El vigilante de la villa de mi padre, el señor Ricardo. Mis ojos se abrieron de repente al recordar el nombre. ¿El señor? Ricardo era un ex detective de policía, que se jubiló anticipadamente debido a una herida de bala en la pierna hace décadas. Mi padre lo salvó cuando estaba en dificultades financieras, y luego lo contrató como vigilante de su villa favorita. El señor Ricardo era muy leal a mi padre, incluso me consideraba como su propia hija. Semanas antes de la muerte de mi padre, mi esposo y mi suegra buscaron problemas y calumniaron al señor Ricardo hasta que lo despidieron y lo echaron de la villa sin una compensación adecuada. El señor Ricardo debía odiar mucho a mi esposo y a mi suegra. Lo más importante es que el señor Ricardo vivía solo en una pequeña casa en las afueras de un pueblo remoto, lejos del centro de la ciudad. Mi esposo nunca habría pensado que buscaría refugio con un anciano al que alguna vez despreció y echó de nuestras vidas. Ese lugar estaba lejos del alcance de las interacciones sociales y la vigilancia de mi esposo. Lara, dije con una voz que empezaba a recuperar su firmeza. Sé a dónde tenemos que ir. Iremos a las afueras del pueblo, al este de la ciudad. Hay alguien en quien podemos confiar allí. Alguien que, al igual que nosotros, tiene razones para destruir a mi esposo y a mi suegra. Lara asintió firmemente sin hacer muchas preguntas. Giró el volante, llevando su viejo sedán de vuelta a la carretera, acelerando en la oscuridad de la noche hacia la única luz que quedaba en mi vida. El viaje a las afueras del pueblo duró casi 2 horas. Cuanto más nos alejábamos del centro de la ciudad, los rascacielos eran reemplazados por campos de arroz oscuros y árboles frondosos a los lados de la carretera. No había alumbrado público adecuado, solo los faros principales del coche de Lara cortando la oscuridad de la noche. Durante todo el viaje, me quedé en silencio. Mi cabeza se apoyaba en el frío cristal de la ventana del coche, mientras mi mente revoloteaba frenéticamente. La imagen de la dulce sonrisa de mi esposo se convirtió en la imagen de un monstruo aterrador. La imagen de mi suegra sirviendo té caliente se convirtió en una mueca de demonio codicioso, y la imagen de mi padre, ahogándose en el frío lago, siguió atormentando mi alma sin cesar. El coche de Lara finalmente redujo la velocidad y giró hacia un camino de tierra pedregoso. Al final del camino, una casa sencilla, hecha de ladrillos y madera, se alzaba en medio de un patio lleno de árboles de mango. La casa parecía solitaria, pero una luz tenue emanaba de las rendijas de la ventana delantera. Esa era la casa del señor Ricardo, el fiel exvigilante de la villa de mi padre. Lara apagó el motor del coche. La atmósfera alrededor de la casa era muy silenciosa. Solo se oía el canto de los grillos. Lara se bajó rápidamente del coche, corrió un poco hacia el lado del pasajero y me ayudó a salir. El aire nocturno del pueblo se sentía mucho más frío y penetrante. Me abracé al uniforme de enfermera demasiado grande que llevaba, apoyándome constantemente en el hombro de Lara. Con pasos vacilantes, recorrimos un pequeño sendero hacia la puerta principal de la casa. Levanté mi mano temblorosa y golpeé suavemente la puerta de madera. El primer golpe no dio resultado. Golpeé de nuevo un poco más fuerte esta vez. «Señor Ricardo, soy yo, papá. Por favor, abra la puerta», llamé con voz ronca que casi se la lleva el viento de la noche. Se oyó un paso pesado desde el interior de la casa, seguido del sonido de una llave girando y un cerrojo de hierro al ser retirado. La puerta de madera se abrió lentamente, emitiendo un chirrido suave. ¿La figura del señor? Ricardo estaba en el umbral, vistiendo una chaqueta vieja y pantalones de cuadros. Su rostro arrugado parecía extremadamente sorprendido al verme de pie frente a él, maltrecha, vestida con un uniforme de enfermera y apoyada en un extraño. «Dios mío, hija, ¿por qué estás aquí en estas condiciones?», exclamó el señor Ricardo con los ojos desorbitados. No perdió tiempo en hacer más preguntas. Inmediatamente tomó mi cuerpo de los brazos de Lara y nos guió adentro de su casa, luego cerró la puerta herméticamente. La sala de estar del señor Ricardo era muy sencilla, solo iluminada por una bombilla amarilla tenue. Había una vieja mesa de madera en el centro de la habitación, y el fuerte aroma a café negro recién hecho flotaba en el aire. Sin embargo, mi atención no se centró en los muebles de la casa. Mis pasos se detuvieron bruscamente. Mis piernas de repente se sintieron como si estuvieran clavadas en el suelo de cemento. Mis ojos se abrieron de par en par, mirando al rincón de la habitación con absoluta incredulidad. Allí, sentado en una vieja silla de mimbre, un hombre de mediana edad sostenía una taza de café caliente. El hombre nos miró. Su rostro era muy familiar. Las líneas firmes de su rostro, la mirada tranquila y su forma de sentarse eran inconfundibles. Esto debe ser una alucinación debido al golpe en mi cabeza.
Deben ser los efectos de la anestesia que todavía queda en mi torrente sanguíneo. El hombre sentado frente a mí fue declarado desaparecido y ahogado hace un mes. Era mi padre, todavía estaba vivo. La taza de café en la mano de mi padre se colocó apresuradamente sobre la mesa. Mi padre se levantó, su rostro tan sorprendido como el mío. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver mi condición llena de moretones y heridas. Hija mía, la voz de mi padre tembló violentamente. Esa palabra salió de sus labios, rompiendo toda mi cordura. Era real, no era un sueño. Un grito histérico brotó de mi garganta sin poder contenerlo. Mis piernas se debilitaron, incapaces de soportar mi cuerpo. Caí de rodillas en el frío suelo, llorando desconsoladamente, lamentando todo el dolor, el miedo y la nostalgia que me habían oprimido durante un mes. Mi padre corrió hacia mí, cayó al suelo y abrazó mi cuerpo con mucha fuerza. La calidez de su abrazo, el aroma distintivo de su cuerpo, todo se sentía tan real. Correspondí a su abrazo desesperadamente, hundiendo mi rostro en su pecho, llorando hasta quedarme sin aliento. En el umbral, Lara se quedó paralizada con la boca entreabierta. Estaba claramente confundida al ver al hombre que se suponía muerto abrazando a su paciente. Pero Lara eligió permanecer en silencio y no interrumpir el momento. Papá, sigues vivo. Dijeron que papá estaba muerto. Mi esposo y mi suegra, ellos incriminaron a papá. Balbuceé entre mis sollozos. Toqué el rostro de mi padre, asegurándome de que el hombre frente a mí era un ser humano que respiraba, no un fantasma. Perdóname, hija. Perdóname, susurró varias veces mientras besaba la parte superior de mi cabeza. Las lágrimas de mi padre también cayeron, mojando mi cabello. Papá no pretendía hacerte sufrir así. Papá no sabía que ese bastardo actuaría tan rápido y te lastimaría. Después de varios minutos llenos de llanto emocional, el señor Ricardo nos ayudó a ponernos de pie y me guió a sentarme en una silla de mimbre. Lara se sentó en la silla de enfrente, todavía observando la situación con cautela. Mi padre se sentó a mi lado, agarrando mi mano con fuerza, como si tuviera miedo de que desapareciera si la soltaba. Papá, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Y por qué mi esposo y mi suegra querían tanto el código secreto de la caja fuerte de oro que le contaste? Pregunté con voz aún ronca y temblorosa, tratando de encontrar claridad en medio de la increíble confusión. Mi padre suspiró profundamente. Su mirada se volvió muy seria y aguda. Escúchame bien. Hija, tu esposo no es un buen hombre como creías. Hace unos meses contraté en secreto a un investigador privado para que investigara los antecedentes de tu esposo, porque vi muchas irregularidades en los informes financieros de nuestra empresa que él gestionaba. Descubrí un hecho terrible. Tu esposo estaba endeudado con apuestas ilegales por decenas de miles de millones. Estaba siendo perseguido por un sindicato peligroso. Y tu suegra, esa mujer codiciosa, era la cerebro que seguía empujando a tu esposo a robar y vender los activos de nuestra familia para cubrir esas deudas. Me quedé boquiabierta al escuchar la verdad. El hecho de que mi esposo fuera un jugador que estafaba a mi familia hizo que la repugnancia en mi estómago aumentara aún más. Mi padre sabía que harían cualquier cosa para apoderarse de tu fortuna. Si mi padre muriera repentinamente de forma natural, te tendrían completamente bajo su control, continuó mi padre. Su voz estaba llena de ira contenida. Por eso, mi padre tuvo que probar su codicia y al mismo tiempo encontrar una manera de enviarlos a la cárcel durante mucho tiempo. Mi padre los provocó a propósito. Le dije a tu esposo que mi padre había vendido la mayoría de los activos secretos y los había cambiado por cientos de kilos de oro de Antam. Mi padre dijo que el oro estaba guardado en una caja fuerte secreta. Y solo tú y papá sabían la ubicación y el código. Pero esa caja fuerte no existe, ¿verdad? Interrumpí, recordando que nuestra familia era rica, pero nunca tuvo la costumbre de acumular lingotes de oro en cantidades absurdas en lugares ocultos. Mi padre sonrió levemente, una sonrisa muy fría. La caja fuerte existe en la vieja casa de tu infancia, pero su contenido ha estado vacío durante mucho tiempo. Era solo un cebo. Hija, un cebo mortal para atrapar a los ratones más codiciosos. Mi padre luego miró al señor Ricardo, quien asintió con aprobación, cuando tu esposo y tu suegra planearon el despido del señor. Ricardo con calumnias crueles, mi padre supo que estaban limpiando el área de la villa de testigos presenciales. ¿Planeaban matar a mi padre en el lago? Fue entonces cuando mi padre y el señor Ricardo idearon un plan de venganza. El señor Ricardo se infiltró sigilosamente de nuevo en el área de la villa, cuyos recovecos conocía muy bien. Cuando tu esposo empujó a mi padre desde el muelle esa noche, el señor Ricardo se escondió entre los densos arbustos, grabando todo lo sucedido con una cámara de alta resolución. Entonces, ¿cómo sobrevivió mi padre a ese lago tan profundo? Sin ser detectado, pregunté. Mis ojos se abrieron
al escuchar los detalles de ese arriesgado plan. Mi padre escondió una pequeña botella de oxígeno debajo de los pilares de soporte del muelle el día anterior. Cuando mi padre cayó al agua, inmediatamente agarró la botella de oxígeno y se escondió debajo del muelle hasta que tu esposo y tu suegra se fueron del lugar, explicó mi padre. Después de que se fueron, el señor Ricardo me sacó a tierra y nos escondimos en esta casa. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué me dejó vivir en miedo y sufrimiento durante un mes? Pregunté, con un ligero toque de decepción colándose en mi tono de voz. Los ojos de mi padre volvieron a llenarse de lágrimas. Bajó la cabeza profundamente. Parecía muy arrepentido. Porque tu esposo es un sociópata muy inteligente y manipulador. Hija, si supieras que papá todavía está vivo, tu esposo podría leer la mentira en tus ojos, en tus gestos. Mi padre quería que parecieras completamente destrozada y afligida para que tu esposo se sintiera seguro y orgulloso, pensando que su plan había sido un éxito perfecto. Mi padre y el señor Ricardo necesitaban tiempo para reunir más pruebas para poder acusarlos de asesinato premeditado y robo. Queríamos que se pudrieran en la cárcel sin que ningún abogado pudiera salvarlos. Mi padre respiró hondo. Su voz tembló violentamente al continuar. Pero mi padre cometió un error fatal. Mi padre subestimó lo crueles que eran. Mi padre no esperaba que actuaran tan rápido para sabotear tu coche, solo porque empezaste a sospechar. Cuando mi padre escuchó la noticia de que tuviste un accidente y estabas en coma, mi padre se sintió destrozado. Este plan casi mata a la única hija de mi padre. Perdóname. Al escuchar esa larga explicación, un denso silencio envolvió la pequeña sala de estar. Lara, que había estado escuchando, apretó los puños con fuerza. Dentro de mi pecho, una gran tormenta comenzó a calmarse lentamente, pero no se convirtió en tranquilidad, sino en algo mucho más aterrador. Mis lágrimas dejaron de fluir. Mis sollozos desaparecieron sin dejar rastro. El miedo que había paralizado mis nervios desde el accidente se evaporó sin dejar rastro en el aire nocturno. El desamor que sentí por la traición de mi esposo se había congelado. En el lugar donde antes residían el amor y el miedo, ahora solo quedaba un espacio vacío que rápidamente se llenó de una ira fría, racional y calculadora. Levanté la cara, mirando a mi padre, luego al señor Ricardo, y finalmente a Lara, la valiente enfermera que lo había arriesgado todo para salvarme esa noche. Papá no necesita disculparse, dije con una voz que ahora sonaba muy estable, plana y mortal. Ellos son los que deberían rogar por perdón, no nosotros. Pensaron que yo era solo una mujer débil amnésica. Pensaron que habían ganado este juego. Me levanté lentamente, ignorando el dolor que aún me aquejaba el cuerpo. Mis ojos miraron directamente al frente, imaginando los rostros de mi esposo y mi suegra que dormían profundamente en nuestra gran casa planeando mi tortura para mañana por la mañana. «Usaremos esa caja fuerte vieja, papá», dije con tono de convicción. «Los haremos caminar solos hacia el hoyo que cavaron. Mañana los haremos creer que tragué ese cebo». El aire nocturno en la sala de estar del señor Ricardo se sentía cada vez más frío, pero la sangre en mi cuerpo hervía de rabia ardiente. Mis lágrimas se habían detenido por completo. Ya no quedaban lágrimas para llorar un matrimonio falso construido sobre la base de mentiras y codicia. Me senté erguida en la silla de mimbre, mirando directamente a mi padre y al señor Ricardo, que estaban abriendo un viejo portátil negro sobre la mesa de madera. Lara se sentó a mi lado, me ofreció un vaso de agua tibia que bebí de un trago. «Tienes que ver esto», dijo el señor Ricardo con voz grave y ronca. Giró la pantalla del portátil hacia mí. «Esta es la grabación original que tomé desde detrás de los arbustos frente al muelle de la villa esa noche. Usé una cámara con teleobjetivo que suelo usar para acechar animales salvajes en el bosque alrededor de la villa». Mis ojos se clavaron en la pantalla brillante en medio de la tenue habitación. El video era en blanco y negro porque usaba el modo infrarrojo para la noche, pero la figura en la grabación era muy clara. Vi a mi padre de pie al final del muelle de madera, mirando hacia el oscuro lago. Luego, desde atrás, apareció una figura alta cuyo porte reconocí muy bien. Era mi esposo. Caminaba sigilosamente como un cobarde. No hubo debate ni advertencia alguna. Mi esposo empujó directamente la espalda de mi padre con ambas manos, con toda su fuerza. En ese video mudo, vi a mi padre tropezar hacia adelante, perder el equilibrio y caer al agua helada del lago. Después de que mi padre se hundiera, la cámara apuntó a la figura de mi suegra, quien, resultó, había estado parada no muy lejos de los árboles, observando tranquilamente los alrededores. Luego caminó hacia mi esposo al final del muelle. Se pararon uno al lado del otro, mirando el agua ondulada durante varios minutos para asegurarse de que mi padre realmente no apareciera en la superficie.
Después de asegurarse de que su víctima estaba muerta, mi esposo rodeó el hombro de mi suegra con su brazo y ambos se fueron, dejando la escena del crimen con calma. Como si acabaran de tirar la basura, ¿no? La vida de un ser humano. Apreté los puños con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. Mis uñas se clavaron en mis propias palmas hasta que sentí dolor. Pero ni siquiera me importaba. Ver la grabación directamente con mis propios ojos tuvo un impacto psicológico extraordinario. El hombre con el que he compartido la misma cama durante 3 años, he comido su comida y me ha llamado cariñosamente, era un asesino de sangre fría. Y mi suegra, la mujer a la que siempre le compraba regalos y a la que respetaba como a mi propia madre, era el demonio que le daba las órdenes. Tenemos pruebas sólidas de asesinato premeditado, papá, dije rompiendo el silencio. Mi voz sonaba muy plana y fría. Con solo este video, podríamos enviarlos a ambos a la cárcel de por vida. El señor Ricardo puede testificar en el juicio como el grabador de este video. Mi padre negó lentamente con la cabeza. Su rostro irradiaba la firmeza de un hombre que había considerado todas las posibilidades. Este video prueba que intentaron matar a papá, pero tu esposo es una anguila resbaladiza. Tiene mucho dinero de malversar nuestra empresa y tiene conexiones con abogados corruptos. Podrían tergiversar los hechos en el juicio. Podrían decir que este video es un montaje digital o acusar al señor Ricardo de tener una venganza personal porque lo despidieron, por lo que su testimonio se consideraría inválido. Mi padre tiene razón, agregó el señor Ricardo, cerrando lentamente la pantalla de su portátil. En derecho, necesitamos más que una grabación unilateral. Debemos destruir completamente sus coartadas. Debemos atraparlos cometiendo otro gran delito en el lugar de los hechos con pruebas en sus propias manos. Si podemos probar su verdadero motivo, que es el robo de bienes y el intento de asesinato para apoderarse de la herencia, entonces no habrá ninguna laguna legal que puedan usar para escapar. ¿Y cuál es nuestro plan?, pregunté, mirando alternativamente a mi padre y al señor Ricardo. Mi padre se inclinó hacia adelante, mirándome fijamente. Usaremos la vieja caja fuerte en el sótano de tu casa de la infancia, la casa que dejamos hace mucho tiempo, en las afueras de la ciudad. Esa caja fuerte está hecha de acero sólido, está firmemente empotrada en el suelo de hormigón y solo se puede abrir con una combinación numérica y una llave física. Mi padre difundió deliberadamente un rumor falso a tu esposo de que esa caja fuerte contenía cientos de kilos de oro de Antam. Tu esposo y tu suegra creyeron firmemente en esa mentira porque estaban desesperados y perseguidos por deudas de miles de millones de rupias. ¿Cómo hacemos que vayan allí?, pregunté de nuevo. Mi cerebro comenzó a girar, formulando una estrategia. Si solo enviamos un mensaje anónimo con la ubicación y el código, mi esposo sospecharía. Sería una trampa. Es demasiado inteligente para aceptar información gratuita sin investigarla primero. De repente, Lara, que había estado en silencio a mi lado, levantó la mano lentamente. Seré yo quien les dé el código mañana por la mañana, dijo con voz tranquila pero decidida. Los 3 nos giramos al unísono hacia la joven enfermera. La miré con gratitud y preocupación. Lara, ya has hecho demasiado por mí. Me salvaste la vida esta noche. No quiero arrastrarte más al peligro. Mi esposo es un hombre cruel. Si se entera de que mientes, podría lastimarte. Lara negó firmemente con la cabeza. Sus ojos brillaban con un coraje que nunca antes había visto. Trabajo en ese hospital para ayudar a salvar vidas, no para permitir que asesinos anden libres. Además, tengo mis razones personales. Mi hermana mayor murió al ser víctima de violencia doméstica por parte de su propio esposo, y ese bastardo se libró de la ley porque éramos pobres y no teníamos pruebas. Odio a la gente que oprime a las mujeres débiles. Ya estoy en este juego y lo terminaré hasta el final. ¿Y cómo transmites el mensaje sin que sospechen?, preguntó el señor Ricardo, empezando a sentirse intrigado por el coraje de Lara. Mi padre se levantó y caminó hacia una estantería de madera en un rincón de la habitación. Tomó un pequeño cuaderno con tapa de cuero desgastado y lo colocó sobre la mesa. Reconocí el libro. Era mi viejo diario de adolescente que guardaba en la villa antes de que mi padre lo trasladara. Usaremos este diario como nuestro cebo definitivo, dijo mi padre, abriendo una página en blanco en el centro del libro. Mi padre tomó un bolígrafo y comenzó a imitar mi escritura a la perfección. Escribió algunas frases que parecían desordenadas, como la escritura de alguien aturdido y confundido. Al final de las frases, mi padre escribió la dirección de nuestra vieja casa y una secuencia de números secretos. Leí la escritura que mi padre había hecho desde el otro lado de la mesa. Me duele la cabeza. ¿Dónde está papá? Tengo que buscar a papá en el lago. Papá dijo que había oro en nuestra vieja casa en la calle Kenanga número 8.
La combinación es 4118. Solo recuerdo eso. Tengo que seguir a papá ahora. Esto es brillante. Susurré, comprendiendo la intención de mi padre. Creen que estoy amnésica y que mi memoria está hecha un lío debido al golpe en la cabeza. Si leen esto, no sospecharán que es una trampa. Pensarán que mi subconsciente filtró el secreto del oro en papel antes de que huyera. Exactamente, respondió mi padre, entregándole el diario a Lara. Mañana por la mañana, cuando regrese al trabajo en la UCI de la mañana, el hospital sin duda estará en conmoción porque su paciente ha desaparecido. Su esposo y su suegra seguramente vendrán llenos de ira. Ese es el momento en que debes entregar este libro. Actúa lo más asustada posible. Diles que anoche, antes de que Natalia desapareciera, te lo confió llorando histéricamente. Diles que no paraba de hablar de querer seguir a su padre fallecido al lago. Lara recibió el diario con cuidado y asintió firmemente. Entiendo. Los haré creer al 100% que su nuera se ha vuelto loca por amnesia y está vagando sin rumbo hacia el lago. Subestimarán mucho a una paciente demente y se centrarán inmediatamente en el código de la caja fuerte de este libro. Y cuando entren en el sótano de la vieja casa mañana por la noche para buscar el oro ficticio, el señor Ricardo sonrió con agudeza. Sus ojos brillaban de anticipación. Ya los estamos esperando allí con decenas de policías en quienes puedo confiar. Esta noche descansamos. Mañana será el verdadero día de la venganza. Me recosté en mi silla de mimbre. El cansancio comenzó a atacar mi cuerpo, pero mi mente estaba muy clara y aguda. Ya no había duda en mi corazón. Mi esposo y mi suegra pagarán completamente cada lágrima, cada herida, en todo mi cuerpo y cada dolor que infligieron a mi familia. La trampa estaba preparada meticulosamente y ahora solo teníamos que esperar a que los ratones codiciosos entraran en ella con alegría. La luz del sol de la mañana se filtró a través de las rendijas de las ventanas de la casa de madera del señor Ricardo, trayendo consigo un calor que contrastaba con la tensión que nos envolvía a los cuatro en la sala de estar, desde el amanecer. Ninguno de nosotros cerró los ojos. Lara, después de regresar al hospital a las 6 de la mañana, vestía su pulcro uniforme de enfermera como si nada hubiera pasado en toda la noche. Antes de que se fuera, el señor Ricardo le colocó un dispositivo de escucha de audio muy pequeño que se escondió detrás del cuello de su uniforme de enfermera. Ese dispositivo estaba conectado directamente a un receptor de señal de radio en forma de caja negra que ahora estaba sobre la mesa frente a mí. Me senté en silencio, mirando la caja negra con atención. Mi padre se sentó a mi derecha, mientras que el señor Ricardo estaba de pie, apoyado en el marco de la puerta, sosteniendo una taza de café negro. Mi corazón latía con fuerza esperando el sonido que saldría de ese dispositivo. Estábamos monitoreando la situación en el hospital en tiempo real. Justo a las 9 de la mañana, el sonido estático de crujido de la caja negra de repente se convirtió en un sonido de conmoción muy claro. Inmediatamente me incliné hacia adelante, conteniendo la respiración. ¿Cómo es posible que mi esposa haya desaparecido de la habitación de UCI? ¿Están todos ciegos? La voz de mi esposo sonó estruendosa, resonando en el pasillo del hospital. Solo escuchar su voz era suficiente para revolvérmele el estómago. Su tono estaba lleno de ira desbordante. Para nada la ira de un esposo preocupado por la seguridad de su esposa, sino el pánico de un ladrón que pierde la llave de su caja fuerte. Cálmese, señor. Estamos revisando las grabaciones de las cámaras de vigilancia y ya hemos contactado a la policía. Es probable que la paciente saliera sola durante el cambio de turno de enfermería esta madrugada. Se oyó la voz de un hombre que parecía ser el médico de guardia o el jefe de seguridad del hospital. Calmarse como: mi nuera tiene amnesia grave, tiene la cabeza herida. Si le pasa algo, le aseguro que demandaré a este hospital hasta la quiebra. Esta vez se oyó la voz chillona de mi suegra. Su mentira era tan increíble que casi me reía amargamente. Esa mujer gritaba preocupada. Cuando hace apenas unas horas, ella fue quien sugirió desconectar mi soporte vital. La conmoción continuó. Se oía el sonido de pasos y la voz del personal del hospital tratando de calmar la ira de mi esposo. Este es el momento. Apreté la mano de mi padre al oír pasos, acercándose a la fuente de la conmoción. Debe ser Lara. Permiso. Disculpen, señor y señora. La voz de Lara se oyó a través del micrófono. Su tono temblaba violentamente. Sonaba muy asustada y vacilante. La habilidad de actuación de la joven enfermera era digna de elogios. Si no supiera que todo esto era un plan, la creería completamente aterrorizada. ¿Qué pasa? ¿Quién es usted?, gritó mi esposo bruscamente. ¿Yo? Soy la enfermera Lara, señor. Yo la cuidé anoche, respondió Lara con una voz casi como el chillido de un ratón.
Antes de que la paciente desapareciera de su habitación esta madrugada, me llamó. Lloraba histéricamente, estaba desorientada y su mirada estaba muy vacía. La atmósfera se quedó en silencio de repente. Puedo imaginar a mi esposo y mi suegra centrando toda su atención en Lara. ¿Qué te dijo? Habla rápido, ordenó mi esposo impaciente. No paraba de hablar de su padre. Señor, dijo que le dolía mucho la cabeza y que tenía que buscar a su padre pronto en el lago. Luego me confió este libro. Dijo que lo guardara porque solo este libro y su padre quedaban en su destrozada memoria. Después de eso salí a buscar un sedante, y cuando volví, la habitación ya estaba vacía. Se oyó el sonido de papeles y cubiertas de cuero cambiándose de manos. Mi esposo debió haberle arrebatado el diario a Lara por la fuerza. Contuve la respiración, imaginando a mi esposo abriendo página tras página de mi viejo diario con avaricia. Hubo silencio durante unos segundos, que parecieron una eternidad. Luego escuché la respiración áspera de mi esposo. «Madre, mira esto», susurró mi esposo en voz baja. Su voz ahora sonaba muy diferente. Ya no había ira. Lo que había era un temblor de alegría reprimida. «¿Qué es, Mateo, que ha escrito esa loca?», respondió mi suegra con un susurro no menos codicioso. «Aquí está», lo escribió. Bajo su subconsciente dañado por el golpe, escribió la ubicación de la caja fuerte y su código secreto, calle Kenanga número 8. Esa es la vieja casa de su familia, abandonada hace mucho tiempo, en las afueras de la ciudad. Esta es la combinación de números, siseó mi esposo con triunfo. Se oyó una risita de mi suegra, una risa muy malvada y condescendiente. «Ah, qué tonta esa mujer». Así que realmente perdió la memoria y fue al lago a buscar el cadáver de su padre en descomposición. Dejémosla vagar y morir de frío en la calle. Mateo, no necesitamos molestarnos en fingir que la buscamos más. Ya tenemos lo que queríamos. Madre tiene razón, respondió mi esposo con un tono cínico que me puso los pelos de punta. Que la policía busque su cadáver más tarde. Esta noche no tenemos tiempo para ocuparnos de una esposa loca. Los dos iremos a esa vieja casa a medianoche. Llevaremos una furgoneta cerrada. Transportaremos todo ese oro antes de que nadie más lo sepa. Seremos ricos, madre. Todas mis deudas quedarán saldadas. Después de esa conversación, se oyeron los pasos de mi esposo y mi suegra alejándose apresuradamente. Ni siquiera se molestaron en preguntar más a Lara ni en agradecerle. Estaban demasiado ciegos por la codicia como para darse cuenta de que acababan de tragar un anzuelo muy afilado, completo con veneno. Exhalé un largo suspiro y recosté mi cuerpo en la silla. Mis manos, que habían estado temblando, ahora se sentían muy estables. ¿El señor? Ricardo apagó el receptor de señal y nos miró con una sonrisa torcida y amplia. «El cebo ha sido completamente tragado hasta la garganta», dijo el señor Ricardo, dejando su taza de café. «Te subestimaron, hija. Pensaron que eras solo un peón, indefenso con la mente rota. Su arrogancia será el martillo que aplastará sus propias cabezas esta noche». Mi padre se levantó, su rostro endurecido y su mirada llena de firmeza. «No tenemos mucho tiempo. Debemos preparar una bienvenida festiva para ellos. Señor Ricardo, llame a sus amigos de la policía ahora mismo. Asegúrese de que sean personas honestas y que no puedan ser compradas con el dinero de mi esposo. Organizaremos un puesto de emboscada alrededor de esa vieja casa desde esta tarde». El señor Ricardo asintió firmemente. Inmediatamente sacó su teléfono inteligente y caminó hacia la terraza de la casa para llamar a sus colegas de la policía. Mientras tanto, mi padre me miró suavemente, poniendo ambas manos sobre mis hombros. «¿Estás lista para esto, hija? Te enfrentarás directamente al hombre que intentó matarnos a ambos esta noche. Si no te sientes lo suficientemente fuerte física o mentalmente, puedes quedarte aquí y dejar que la policía se encargue de él». Miré fijamente a los ojos de mi padre. No había la menor duda en mi corazón. Tenía que estar allí, papá. Tenía que ver los rostros de mi esposo y mi suegra cuando abrieran esa caja fuerte vacía. Quería que fueran lo último que vieran antes de que los fríos grilletes se cerraran alrededor de mis muñecas. Ya no soy la mujer ingenua a la que pueden engañar. Por la tarde, los tres partimos en un coche de alquiler hacia la vieja casa heredada de mi abuelo, en la calle Kenanga. El camino hacia allí era bastante solitario y estaba cubierto de hierba alta a ambos lados. La casa se alzaba imponente a pesar de que sus paredes estaban pelando y su patio estaba lleno de hierba silvestre. Esta casa guarda muchos recuerdos de mi infancia, pero esta noche, esta casa se convertirá en una prisión para los monstruos que destrozaron mi vida. Llegamos al mismo tiempo que 3 furgonetas negras sin logotipo que contenían a una docena de policías vestidos de civil. «El señor...» Ricardo lo saludó estrechando la mano de un oficial de policía de rango de comisario que parecía ser su viejo amigo y de gran confianza.
El oficial escuchó atentamente las instrucciones del señor Ricardo y ordenó inmediatamente a sus subordinados que se dispersaran por los puntos ciegos alrededor de la vieja casa. Algunos policías se escondieron detrás de los frondosos árboles en el patio trasero, mientras que otros se posicionaron en el oscuro pasillo que conducía al sótano. Yo, mi padre y el señor Ricardo bajamos las polvorientas escaleras de cemento hacia el sótano. El aire aquí abajo se sentía viciado, con olor a tierra húmeda y metal oxidado. Al final de la habitación del sótano con poca luz había una caja fuerte de acero de tamaño muy grande empotrada directamente en la pared de hormigón. La puerta de la caja fuerte parecía robusta y pesada, equipada con un dial de combinación giratorio y una intrincada cerradura mecánica. ¿Esta es la caja fuerte, original? Mi abuelo la usaba para guardar documentos importantes y joyas familiares antes de que todo fuera trasladado al banco por mi padre. Esta caja fuerte ha estado completamente vacía durante más de una década. Mi padre caminó hacia la caja fuerte. Sacó una hoja gruesa de papel blanco del bolsillo de su camisa y un rotulador negro, con letras grandes y gruesas. Mi padre escribió una frase corta. Luego giró la combinación numérica, abrió la pesada puerta de acero y colocó el papel justo en el centro del espacio vacío dentro de la caja fuerte. La cerró de nuevo y giró el dial hasta que quedó firmemente cerrada. Todo está listo, dijo mi padre con un tono final. Se dio la vuelta, mirándome a mí y al señor Ricardo. Ahora solo tenemos que escondernos en la sala de paneles eléctricos en la esquina de este sótano y esperar a que entren los ratones en la trampa. Las luces principales del sótano se apagaron. La oscuridad total nos envolvió. El aire frío se sentía penetrante en los poros de la piel, pero la tensión y la anticipación me impidieron sentir el frío en absoluto. El tiempo transcurría muy lentamente. Cada segundo que marcaba mi reloj de pulsera se sentía como un golpe de martillo en mi pecho. Estaba de pie en un espacio estrecho y oscuro, flanqueado por mi padre y el señor Ricardo. De vez en cuando me acariciaba el moretón en el brazo, recordándome el dolor que me habían infligido. La noche se hacía tarde. Justo cuando las manecillas del reloj marcaban las 12:15 de la mañana, el suave rugido del motor de un coche rompió el silencio de la noche exterior. El sonido de las puertas del coche cerrándose lentamente se oyó desde arriba. Luego, el sonido de pasos sigilosos recorriendo el suelo de madera del primer piso de nuestra casa. Mi corazón bombeaba sangre a máxima velocidad. Esos pasos comenzaron a bajar las escaleras de cemento hacia el sótano. Uno tras otro, el sonido de las suelas de los zapatos chocando contra el cemento se hizo más claro. La luz de dos potentes linternas barrió la oscuridad del sótano, moviéndose de un lado a otro, atravesando el polvo que volaba, hasta que finalmente el haz de luz se detuvo, justo en la puerta de acero de la gigantesca caja fuerte. Al fondo de la habitación se oyó una respiración muy codiciosa. La encontramos, madre, susurró mi esposo desde la oscuridad. Su voz vibraba de inmensa alegría. Realmente la encontramos. El aire en la estrecha sala de paneles eléctricos se sentía cada vez más escaso, pero ni siquiera me atreví a respirar demasiado profundo. Mi padre se erguía a mi derecha. Su hombro rozaba el mío, brindándome una fuerza silenciosa. A mi izquierda, el señor Ricardo sostenía el interruptor principal de las luces del sótano con una mano firme y lista. Los tres estábamos en completa oscuridad, separados solo por una pequeña rendija de la puerta de madera ligeramente abierta para espiar hacia afuera. Los pasos se acercaron. El sonido de las suelas de los zapatos chocando contra el suelo de cemento del sótano resonaba y rebotaba en las paredes húmedas. Dos haces de luz de linternas grandes barrieron la habitación, cortando el polvo que volaba en el aire nocturno. La luz finalmente se detuvo justo en la puerta de acero de la gigantesca caja fuerte empotrada firmemente al final de la habitación. «La encontramos, madre», susurró mi esposo. Su voz era muy clara en medio del silencio del sótano. Su tono vibraba violentamente. No por miedo, sino por una explosión de alegría y codicia que ya no podía ocultar. Realmente la encontramos. El viejo tonto no mintió. «Date prisa. Ábrela antes de que alguien vea la luz de nuestra linterna desde afuera», respondió mi suegra con voz siseante llena de impaciencia. ¿Cuál era la combinación de números? Asegúrate de no girarla mal. No quiero que la caja fuerte se cierre automáticamente. 4118, respondió mi esposo con confianza. Mi esposa, que se ha vuelto loca, escribió los números muy claramente en su diario. ¿Quién hubiera pensado que su cerebro defectuoso nos daría la salida a todos nuestros problemas financieros? Después de que tomemos todo este oro, pagaré todas mis deudas de juego y podremos vivir en paz. Dejemos que esa mujer muera de frío en la orilla del lago. La policía solo pensará que se suicidó por depresión después del accidente.
Al escuchar esas palabras salir directamente de la boca de mi esposo, mi corazón se sintió como si lo estuvieran cortando lentamente. A pesar de que ya sabía lo podrida que estaba su alma, oírle planear mi muerte tan tranquilamente todavía me provocaba una sensación de dolor real. Mi padre, que estaba a mi lado, apretó los puños con fuerza. Su mandíbula se tensó, conteniendo una ira increíble. Toqué el brazo de mi padre, haciéndole una señal para que mantuviera la calma y esperara el momento más oportuno. Los haces de luz de las linternas ahora se enfocaban en el dial de números en la puerta de la caja fuerte. Podía oír el sonido de metal rozándose mientras mi esposo comenzaba a girar el dial de combinación. Clic. El primer número es 4, murmuró mi esposo. Clic. El segundo número, un clic. Un clic más pesado y largo puso fin a la rotación. 8, exclamó mi esposo jadeando. Luego insertó una palanca de hierro que había preparado previamente en el agujero de la palanca y tiró del pomo de la puerta de acero con toda la fuerza que tenía. Se oyó el sonido de chirridos de bisagras metálicas oxidadas por estar sin abrir durante más de una década. El sonido resonó fuertemente, indicando que la puerta de acero de cientos de kilogramos finalmente se había abierto de par en par. Mi suegra dio un paso adelante, respirando con dificultad. «Apunta la linterna adentro rápido. Quiero ver la pila de oro», ordenó con voz chillona y codiciosa. Mi esposo dirigió el haz de su linterna directamente al oscuro interior de la caja fuerte. Un silencio profundo de repente invadió el sótano. No hubo sonido de vítores, no hubo risas de alegría como las que hicieron en el pasillo del hospital esa mañana. Lo que hubo fue un silencio extraño y espeluznante. «¿Dónde está el oro?», la voz de mi suegra sonó temblorosa, rompiendo el silencio con un tono de pánico. «¿Por qué está vacío? ¿Dónde están los lingotes de oro de los que hablabas?». «No puede ser», tartamudeó mi esposo. Su linterna se movía frenéticamente por todos los rincones del interior de la caja fuerte, tratando de encontrar algo que nunca estuvo allí. Deben haber otros compartimentos secretos en ella. ¿O es que la mujer escribió mal la ubicación de la caja fuerte? Pero esta es la caja fuerte. ¿Por qué está vacía? ¿Qué es eso en el fondo de la caja fuerte? Sácalo, gritó mi suegra, señalando una hoja gruesa de papel blanco que mi padre había dejado esa tarde. Las manos de mi esposo temblaban violentamente mientras se inclinaba dentro de la caja fuerte y tomaba el papel. Dirigió su linterna hacia el papel y luego leyó la gruesa escritura impresa allí. Su voz se quebró. Casi sonaba como un sollozo de miedo mientras seguía la frase en voz alta. «Buscando algo, mi cuñado». Justo en el momento en que mi esposo pronunció la última frase, me volví hacia el señor Ricardo y asentí firmemente. El señor Ricardo apretó inmediatamente el interruptor principal. En una fracción de segundo, 4 potentes focos, instalados por la policía en el techo del sótano, se encendieron simultáneamente. La luz blanca, extremadamente brillante, deslumbró los ojos, borrando toda la oscuridad en el sótano sin dejar rastro. Mi esposo y mi suegra gritaron de sorpresa, tapándose instintivamente los ojos con los brazos debido al resplandor cegador. La linterna en la mano de mi esposo cayó con un tintineo sobre el suelo de cemento. Cuando sus ojos se acostumbraron a la repentina luz, los 3 salimos de la sala de paneles eléctricos simultáneamente. Caminé al frente. Mis pasos eran tranquilos, firmes y sin la menor duda. Me detuve exactamente a 5 pasos delante de ellos, mirando directamente a los ojos de mi esposo con una mirada gélida. A mi derecha, mi padre estaba de pie, con una postura erguida y majestuosa. A mi izquierda, el señor. Ricardo estaba de pie, con el rostro endurecido, sosteniendo una tableta grande en su mano. Desde la entrada del sótano, Lara bajó lentamente y se apoyó en la pared de piedra, sonriendo cínicamente a las 2 personas que temblaban de miedo frente a la caja fuerte. El rostro de mi esposo estaba pálido, casi blanco como el papel. Su mandíbula cayó abierta, sus ojos estaban desorbitados, como si sus globos oculares fueran a salirse de sus cuencas. Me miró, luego miró a mi padre alternativamente, jadeando. «¡Fantasma! ¡Ustedes! ¡Ustedes 2 están muertos!», gritó mi esposo con voz chillona. Sus piernas se debilitaron hasta que cayó sentado en el suelo polvoriento. Señaló a mi padre con un dedo que temblaba violentamente. «Te vi ahogarte. Yo mismo te empujé». «No puedes estar vivo», mi padre sonrió. Una sonrisa muy aterradora y sin calidez alguna. «Tienes razón. De hecho, me empujaste al lago. Desafortunadamente, eras demasiado cobarde para asegurarte de que el trabajo A se hiciera bien. Estabas demasiado ocupado huyendo de la escena del crimen como para darte cuenta de que nunca morí ese día». Los ojos de mi esposo se dirigieron hacia mí.
El pánico que emanaba de su rostro me brindó una satisfacción extraordinaria. Y tú, que tenías amnesia. Tu cerebro estaba dañado. La enfermera dijo, fuiste al lago a buscar el cadáver de tu padre. Crucé los brazos sobre el pecho, mirando al patético hombre que se encogía en el suelo con una repulsión increíble. Amnesia, ¿crees que realmente olvidé cómo sabotearte los frenos de mi coche? ¿Crees que olvidé cuando discutiste con tu madre en la sala de UCI sobre cuándo desconectarían mi soporte vital? Escuché todo. Querido esposo, escuché cada palabra podrida que salió de sus bocas. Señalé a Lara, que saludaba burlonamente desde la escalera. Y la enfermera que mencionaste, ella es quien me ayudó a escapar de sus garras. El diario que leíste con tanta avaricia era solo un cebo que creamos para traerlos a ambos a este lugar. Mi suegra de repente gritó histéricamente. Pateó el cuerpo de su hijo, que todavía estaba sentado en el suelo. Todo es culpa tuya. Dijiste que el plan era perfecto. Dijiste que seríamos ricos. Ahora míranos, atrapados por esta perra y su padre. ¡Cállate, mocosa codiciosa! Espetó el señor Ricardo con una voz barítona atronadora que hizo que mi suegra se quedara inmediatamente en silencio por miedo. El señor Ricardo dio un paso adelante y levantó la tableta en su mano en alto. Presionó el botón de reproducción y la grabación de video en blanco y negro de la noche del incidente en el lago se reprodujo claramente. Se equivocaron de persona al despedir. Pensaron que al echarme de la villa podrían matar a mi empleador sin testigos. Lo vi todo desde detrás de los arbustos. Grabé los segundos en que intentaste matar al hombre que te dio una vida lujosa. Mi esposo se tapó los oídos, negándose a mirar la pantalla de la tableta. Sacudió la cabeza desesperadamente. No, esto no es cierto. Todo esto es una calumnia. No maté a nadie. No tienen pruebas válidas. No pueden llevarme a la policía solo con un video oscuro así. Tienes razón. El video podría ser negado por tu caro abogado, dije con un tono plano que perforó directamente su corazón. Por eso los necesitamos aquí esta noche, en una propiedad de mi familia, forzando una caja fuerte sin permiso a medianoche. El cargo de intento de asesinato, más robo y allanamiento de morada premeditado. Ningún juez podrá liberarlos. De repente, se oyó el sonido de pasos pesados y botas resonando al bajar las escaleras del sótano a toda velocidad. Una docena de policías completamente uniformados y vestidos de civil irrumpieron en la habitación. Inmediatamente rodearon a mi esposo y a mi suegra, apuntándoles con sus armas firmemente. ¡No se muevan! Levanten las manos y pónganlas detrás de la cabeza. Ustedes dos están detenidos bajo cargos de intento de asesinato premeditado, destrucción de propiedad y intento de robo grave, gritó el oficial de policía, amigo del señor Ricardo, con voz firme y resonante. Mi suegra comenzó a llorar desconsoladamente. Se dejó caer al suelo, rogando perdón y gritando que no sabía nada, atribuyendo toda la culpa a su propio hijo. Mientras tanto, mi esposo solo pudo quedarse paralizado. Su rostro había perdido todo color de vida. 2 policías corpulentos arrastraron a mi esposo a la fuerza para que se pusiera de pie, lo estrellaron contra la pared de ladrillos y le esposaron ambas manos a la espalda con mucha rudeza. El clic de los grilletes de acero fue el sonido más hermoso que había escuchado en el último mes. Mientras la policía arrastraba a mi esposo por donde estaba yo, mi esposo levantó la mirada para mirarme. Sus ojos estaban llenos de desesperación y un miedo increíble. Cariño, por favor, perdóname. Me equivoqué. Mis deudas eran demasiado grandes. Por favor, no me hagas esto. Soy tu esposo. Lloriqueó con voz lastimera. Lo miré sin parpadear. No había compasión, ni simpatía, y ningún rastro de amor en mi corazón por este hombre. Acerqué mi rostro a su oído y susurré suavemente. Mi esposo murió en un accidente automovilístico cuando los frenos fallaron. El que está frente a mí ahora es solo un prisionero que se pudrirá en la cárcel por el resto de su vida. Adiós. Aparté la mirada, permitiendo que los oficiales de policía arrastraran a mi esposo y a mi suegra escaleras arriba hacia el coche patrulla que ya esperaba afuera. Sus llantos y gritos se desvanecieron gradualmente, reemplazados por el sonido de las sirenas de la policía que resonaban, rompiendo el silencio de la noche. Mi padre me rodeó el hombro con fuerza, besando la parte superior de mi cabeza con orgullo. El juego había terminado y yo había ganado. El proceso legal fue mucho más rápido de lo que jamás imaginé. La noticia del arresto de un yerno que intentó matar a su suegra y a su propia esposa por una herencia de oro ficticia explotó en las noticias nacionales en varios medios de comunicación. El público estaba muy enfurecido y siguió presionando este caso todos los días, ejerciendo una presión inmensa sobre la fiscalía y la policía para que investigaran el caso de manera muy transparente. En la fría y abarrotada sala del tribunal, llena de periodistas. Me senté en el banco delantero junto a mi padre.
Observamos cómo los caros abogados contratados por mi esposo intentaban desesperadamente aliviar la sentencia de su cliente. Sin embargo, todos sus esfuerzos se derrumbaron sin dejar rastro. Las pruebas que teníamos eran demasiado sólidas e irrefutables. El señor Ricardo fue el primer testigo clave. Con su voz barítona y firme, reprodujo el video de la noche del incidente en el lago de la villa, en una gran pantalla de proyector en la sala del tribunal. Todos los asistentes al juicio jadearon de horror al ver claramente cómo mi esposo empujó a mi padre sin la menor vacilación. Luego Lara testificó bajo juramento. La joven enfermera, tan valiente, relató detalladamente cómo mi esposo y mi suegra planearon interrumpir mi tratamiento médico en la habitación de la UCI para obtener el código secreto de la caja fuerte. El testimonio de Lara, coherente, profesional y respaldado por los registros médicos del hospital, dejó a la defensa de mi esposo sin argumentos. El colmo de su ruina fue cuando mi suegra, presa del pánico y el miedo a la pena de muerte, eligió traicionar a su propio hijo. Ante el juez, mi suegra testificó con lágrimas falsas, diciendo que todas las ideas de asesinato fueron idea de mi esposo para saldar sus deudas de juego oscuro. Mi esposo, sentado en el banquillo de los acusados, solo pudo mirar a su madre con una mirada de odio y desesperación. Se destrozaron mutuamente ante los ojos de la ley. El día de la lectura de la sentencia, el juez dictó la pena máxima sin posibilidad de remisión. Mi esposo fue condenado a cadena perpetua por los crímenes de doble intento de asesinato premeditado de primer grado contra mí y mi padre, así como por los delitos de fraude y robo. Mi suegra recibió una sentencia de 20 años de prisión por ser la cerebro planificadora y cómplice del intento de asesinato. Un día después de la lectura de la sentencia judicial, el Tribunal de Familia concedió oficialmente la demanda de divorcio que había presentado. No tomé ni un céntimo de la propiedad de mi exesposo, que era poca, ya que fue confiscada para pagar sus deudas. Quité su apellido de mi vida, limpié cada rastro de su existencia de nuestra casa y borré todos sus recuerdos de mi mente. Soy libre. Volví a ser yo misma. Varias semanas después de que la tormenta legal pasara, mi padre me llevó a un gran banco privado ubicado en el centro de la ciudad. Fuimos recibidos directamente por el gerente del banco y conducidos a un sótano, que era una instalación de almacenamiento de alta seguridad, con medidas de seguridad de alto nivel. Después de pasar por 3 puertas blindadas y un escáner de retina, mi padre insertó una llave mecánica larga en una caja de depósito de gran tamaño. Cuando la puerta de la caja se abrió, mi respiración se detuvo momentáneamente. Resultó que mi padre no había mentido por completo a mi ex esposo. Cientos de kilos de lingotes de oro de antam deslumbrantes estaban realmente allí. Esos lingotes estaban cuidadosamente apilados dentro de la caja de acero. Mi padre había convertido la mayoría de los activos y líquidos de nuestra familia en oro puro, para protegerlos de la casi quiebra causada por mi ex esposo. El oro no estaba escondido en una vieja casa en ruinas, sino en el lugar más seguro de esta ciudad. Todo esto es tuyo, hija, dijo mi padre, dándome una palmadita suave en el hombro. Papá ya es viejo, no puedo llevarme tanta riqueza a la tumba. Papá quiere que uses esta riqueza para rehacer tu vida. Puedes viajar por el mundo, construir un nuevo negocio o hacer cualquier cosa que te haga olvidar esta tragedia. Miré la deslumbrante pila de oro. Esta riqueza fue lo que convirtió a mi esposo en un demonio. Esta riqueza fue lo que casi me costó la vida a mi padre y a mí. Quizás antes habría gastado este dinero en ropa de lujo o en ampliar nuestra villa. Sin embargo, después de experimentar el estar al borde de la vida y la muerte, mi perspectiva del mundo ha cambiado 180 grados. Recordé el miedo paralizante en la habitación de la UCI. Recordé la impotencia de estar atrapada en un cuerpo paralizado, mientras que las personas que se suponía que debían protegerme planeaban mi asesinato. No quiero guardarme todo esto para mí, papá, respondí con voz firme. Quiero transformar el dolor que experimenté en algo curativo. Hay muchas mujeres ahí fuera atrapadas en matrimonios tóxicos. Mujeres que son manipuladas, torturadas y no tienen a dónde ir, como me pasó a mí en ese momento. No son tan afortunadas como yo de tener un padre inteligente y aliados valientes. Quiero construir un refugio para ellas. Un lugar que será una luz en la oscuridad de sus vidas. Mi padre sonrió ampliamente. Sus ojos brillaban con un orgullo inmenso. Me abrazó con fuerza y me besó la frente. Papá apoyará cualquier decisión tuya. Hija, construyamos esa luz juntos. 6 meses después, sobre un terreno amplio y exuberante, rodeado de frondosos árboles en las afueras de una tranquila ciudad, se erigió oficialmente un gran edificio de arquitectura moderna y respetuosa con el medio ambiente.
Un gran cartel en la puerta principal decía Fundación Luz, Centro de Protección y Asistencia Legal de Emergencia Integrada. Esta fundación no era solo un orfanato o un refugio común. Ofrecíamos instalaciones médicas completas para tratar a las víctimas de violencia física, psicólogos profesionales para la recuperación de traumas mentales y un equipo de abogados expertos listos para brindar asistencia legal gratuita a las mujeres que querían escapar de la red de familiares o parejas manipuladoras abusivas. El día de su inauguración, el ambiente era muy animado y emotivo. Estaba de pie en un pequeño podio en el patio delantero de la fundación, mirando los rostros de las personas que significaban mucho en mi camino de vida. En la primera fila, Lara estaba de pie con un pulcro uniforme médico blanco, completo con una placa de identificación que mostraba su puesto como jefa de servicios sanitarios de la Fundación Luz. La saqué de su agotador trabajo en el antiguo hospital, le di un salario duplicado y mejores instalaciones, porque sabía que no había otra enfermera en el mundo con un corazón tan sincero y valiente como el suyo. Junto a Lara estaba el señor Ricardo, que lucía muy gallardo con un uniforme de servicio azul oscuro. Ahora ocupa el cargo de jefe de operaciones y seguridad de la Fundación Luz. Ninguna amenaza ni persona malvada puede traspasar las puertas de esta fundación mientras el ex detective dirija su fuerza de seguridad. Y, por supuesto, mi padre estaba sentado en el asiento de honor, mirándome con una sonrisa de orgullo que nunca se desvaneció desde esta mañana. El evento de inauguración concluyó con el corte de cinta. Sonaron aplausos atronadores en el aire. Después del evento, caminé por los pasillos del edificio de la fundación, limpios y luminosos. Vi a varias mujeres que acababan de ser rescatadas de terribles situaciones domésticas, sentadas en el jardín, disfrutando del sol mientras sonreían tímidamente. Ver sus rostros que comenzaban a recuperar la esperanza de vida hizo que todo el cansancio y el trauma de mi pasado valieran la pena. Salí al patio trasero de la fundación, mirando la extensión de un jardín de flores, en plena floración. La brisa de la tarde me acarició suavemente la cara, trayendo el reconfortante aroma de las flores de jazmín. Ya no soy la esposa débil, ingenua y fácilmente engañada por falsas promesas. La traición, de hecho, me había destrozado en pedazos, me había quemado en el fuego de la codicia y el sufrimiento. Sin embargo, al igual que un trozo de hierro forjado en un horno ardiente, no me convertí en ceniza. De hecho, me forjé en una espada de acero mucho más fuerte, más afilada y que no se podía romper. Despertar del coma fue el comienzo de mi pesadilla. Pero hoy, con los ojos bien abiertos y la mente clara, realmente estoy viva. Seguiré manteniéndome firme aquí, asegurándome de que ninguna otra mujer llore en silencio y con miedo en su propia casa. Mi historia ha terminado, pero mi lucha por protegerlas apenas ha comenzado. Sí,